César Costa. Ícono de la música, leyenda de la televisión, defensor incansable de los derechos de la infancia, y símbolo de elegancia y humanidad. Hoy, César lucha por su vida. Nadie se lo esperaba. El sol brillaba con fuerza esa mañana cuando la noticia comenzó a filtrarse por redes sociales, como una tormenta que se cierne sobre el corazón colectivo del país. César Costa ha sufrido un grave accidente y está siendo trasladado de urgencia al hospital. Las palabras eran pocas, pero el impacto fue inmenso. En cuestión de minutos, medios nacionales e internacionales comenzaron a difundir la misma información. El querido cantante y actor mexicano había sido víctima de un accidente de tránsito cuyas circunstancias aún no se han esclarecido del todo. Lo cierto es que el vehículo en el que viajaba impactó violentamente, dejando a César con múltiples heridas que, según fuentes cercanas, podrían comprometer su vida. Mientras tanto, en las afueras del hospital privado donde fue ingresado, decenas de admiradores comenzaron a reunirse en un silencio sepulcral, algunos con flores, otros con lágrimas, muchos aún sin creer lo que escuchaban. ¿Cómo podía ser que el eterno joven del rock and roll mexicano, el eterno galán de sonrisa impecable y voz cálida, estuviera hoy luchando contra la muerte? ¿Quién es César Costa? No es solo un nombre. Es una institución, una figura que ha traspasado décadas con un carisma que nunca se apagó. Nacido como César Roel Stretch, su carrera despegó en los años 60 con la fuerza de un meteoro. Convirtió en clásicos inolvidables canciones como Besos por teléfono, Tú y yo, Mi pueblo, y dejó huella en la pantalla chica con su entrañable programa En familia con César Costa. Pero más allá del artista, fue y es un ser humano admirable. Embajador de buena voluntad de UNICEF, defensor de la niñez, y voz firme contra la desigualdad social. Y es por eso que este accidente no solo ha encendido alarmas, sino que ha herido emocionalmente a un país entero. Porque perder a César Costa, o tan solo imaginarlo, es como perder parte de nuestra memoria colectiva, de nuestra identidad cultural, de esa nostalgia dorada que nos conecta con una época de romanticismo, inocencia y esperanza. Según fuentes médicas no oficiales, César sufrió múltiples fracturas y una posible contusión craneal severa. Está en cuidados intensivos, bajo vigilancia constante, y su estado ha sido catalogado como delicado pero con signos de respuesta. A sus 83 años, la recuperación se vislumbra complicada, pero si alguien tiene la fuerza y el espíritu para pelear, ese es César. Porque ha enfrentado adversidades antes, y nunca ha dejado que la oscuridad apague su luz. En las redes sociales, artistas, políticos, periodistas y ciudadanos comunes han iniciado una ola de apoyo sin precedentes. El hashtag #Fuerza César Costa se ha convertido en tendencia global. Miles de mensajes inundan la web con fotografías, anécdotas y homenajes. Algunos recuerdan haberlo visto en conciertos, otros agradecen sus palabras en campañas por la infancia. Muchos simplemente lloran y piden un milagro. Y es que la figura de César Costa no se limita a los escenarios. Su vida entera ha sido un ejemplo de integridad, educación, respeto y compromiso social. Nunca ha estado envuelto en escándalos, nunca ha perdido la elegancia, nunca ha abandonado sus ideales. A lo largo de los años, ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Ha sido guía, modelo, amigo invisible de millones. Su presencia ha sido un faro, especialmente en tiempos en los que las celebridades parecen cada vez más efímeras. Ahora, esa luz titila. En una camilla, bajo la vigilancia de médicos y rodeado de máquinas, César respira con dificultad. Su familia ha pedido privacidad, pero también agradece las muestras de cariño. Algunos testigos aseguran haber visto salir a su hija, visiblemente afectada, sin poder contener el llanto. No se han dado declaraciones oficiales, pero los rostros lo dicen todo, es una lucha contra reloj. Este accidente ha tenido un efecto sísmico no solo en México, sino en todo el mundo hispano. Porque César Costa no tiene fronteras. Su voz ha cruzado mares, su imagen ha sido símbolo de elegancia latinoamericana. Y hoy, ese símbolo necesita de todos nosotros. No es momento de recordar sus canciones por nostalgia, sino de cantarlas con fuerza, como un rezo colectivo para que vuelva a sonreír. La comunidad artística ha anunciado vigilias, conciertos benéficos y homenajes espontáneos. Algunos colegas como Angélica María, Enrique Guzmán y Lupita D'Alessio han expresado públicamente su conmoción. El mismo presidente de la República ha enviado un mensaje de aliento a la familia. Porque este no es un accidente cualquiera.
Es un golpe directo al corazón cultural del país. Pero hay algo que César nos enseñó a lo largo de su vida, la esperanza. Esa esperanza que infundía en cada melodía, en cada sonrisa en la televisión, en cada gesto por los niños de México. Esa misma esperanza es la que hoy nos une para pedir su recuperación. Para rogarle a la vida que le dé otra oportunidad. Porque aún queda tanto por decir, por cantar, por enseñar. La ambulancia que lo transportó no solo llevaba a un hombre herido. Llevaba el alma de una nación. Cada curva del camino hacia el hospital fue seguida simbólicamente por millones de corazones. El llanto de sus admiradores es un canto colectivo de amor. Y en cada rincón del país, desde el más humilde barrio hasta los grandes salones, se repite una sola frase: aguanta, César. Estamos contigo. La noche ha caído sobre la ciudad, pero el bullicio no se apaga. Las luces del hospital donde César Costa permanece internado titilan como estrellas en una galaxia de angustia. Afuera, decenas de personas siguen de pie, resistiendo el frío y el miedo, como si su presencia pudiera, de algún modo, sostener al ídolo entre la vida y la muerte. Algunos se aferran a fotos antiguas, otros murmuran oraciones. La atmósfera se ha transformado en una vigilia nacional silenciosa, sagrada. Y mientras tanto, los reporteros no dejan sus puestos, aguardando noticias oficiales. Pero las palabras más esperadas no llegan. Solo se filtran datos, que ha sido intubado, que los médicos evalúan la posibilidad de una cirugía mayor, que la presión arterial ha tenido altibajos. Nada más. Y en esa ausencia de certezas, crece una fe inquebrantable. Porque no se trata solo de una celebridad herida. Se trata de un símbolo que no estamos dispuestos a perder. César Costa representa la cara más humana del arte, el compromiso social, la decencia en tiempos de cinismo, el arte como puente entre generaciones. ¿Cuántos niños de los años 80 y 90 no aprendieron valores gracias a él? ¿Cuántas madres no lo vieron como el yerno ideal? ¿Cuántos padres no lo admiraron por su porte, su inteligencia, su coherencia? El accidente ha desatado, sin quererlo, un fenómeno de memoria colectiva. Programas de televisión han comenzado a emitir especiales improvisados sobre su vida. En las emisoras de radio, su música vuelve a sonar con fuerza. Mi pueblo retumba con más emoción que nunca, como si cada verso fuera hoy una súplica. Los periódicos dedican portadas completas a su trayectoria. En cada hogar mexicano hay un eco de preocupación. Es como si el tiempo se hubiera detenido, atrapado en una larga exhalación. La noticia también ha tocado corazones más allá de las fronteras. Desde Argentina, Colombia, Chile, España y Estados Unidos llegan mensajes de aliento. Las comunidades de habla hispana en todo el mundo sienten como propio el dolor de México. Porque César no solo fue un artista local, fue un embajador cultural, un rostro familiar en incontables países donde su voz acompañó tardes, recuerdos y emociones. Y hoy, esa familiaridad duele. Duele porque lo sentimos cercano, porque su fragilidad nos recuerda lo humano que es, pese a la grandeza que siempre proyectó. Pero también hay quienes, desde el ámbito médico, dejan entrever una chispa de esperanza. Algunos especialistas aseguran que, aunque su situación es crítica, su constitución fuerte y su espíritu positivo pueden jugar un papel decisivo en la recuperación. No sería la primera vez que César Costa sorprende al mundo. A lo largo de su vida, ha demostrado una resistencia admirable, a los cambios de la industria, a los embates del tiempo, a las modas fugaces. Ha sabido mantenerse con elegancia y vigencia, sin necesidad de escándalos ni polémicas. Y quizás ahora, en esta batalla contra su propio cuerpo herido, vuelva a hacerlo. Su familia, por su parte, ha pedido respeto y privacidad. Pero también ha compartido palabras conmovedoras: sabemos que César siente el amor de todos ustedes. Les pedimos que no dejen de enviarle fuerza, porque él la necesita. Y créannos, él está luchando con todo su corazón. Las palabras retumban como un llamado. Y la respuesta ha sido inmediata. Escuelas han organizado actividades en su honor. Niños han dibujado su rostro con crayones y mensajes como «Te queremos, César». En plazas públicas se han colocado velas. Y en algunas iglesias se han celebrado misas espontáneas por su salud. Es el tipo de respuesta que solo los grandes despiertan. Porque lo que César Costa sembró en vida ha florecido en este momento tan difícil.
Su legado no es solo artístico, es emocional, espiritual, generacional. Uno de sus amigos más cercanos, un músico retirado que compartió escenario con él en los años 70, declaró con lágrimas: «Si César se va, se lleva con él una parte de todos nosotros. Pero sé que no se irá sin pelear. Él es un guerrero silencioso. Un caballero que nunca baja la cabeza. Un ser humano como pocos». Y esa imagen del caballero se repite en la mente de muchos. El César Costa de los trajes impecables, la voz suave, el humor inteligente, la mirada noble. El hombre que jamás necesitó levantar la voz para imponerse. Que no dejó que la fama lo deshumanizara. Que usó su poder mediático para mejorar la vida de los más vulnerables. Ese es el César que está luchando ahora. No por fama, no por gloria. Sino por seguir viviendo, por seguir compartiendo, por seguir iluminando vidas. Mientras las horas pasan, la ansiedad crece. Cada segundo parece una eternidad. Los noticieros transmiten en vivo desde el hospital. Los presentadores se quiebran al hablar. Es evidente que, más allá de las cámaras, hay dolor genuino. Porque César no era solo noticia, era parte de la vida misma. Y es en estos momentos donde entendemos cuán importantes son aquellas figuras que, sin buscarlo, se vuelven pilares de nuestra identidad cultural. Que nos acompañan sin pedir nada a cambio. Que nos marcan con su voz, su imagen, su ejemplo. Por eso, hoy más que nunca, debemos estar con César Costa. No solo como fans. Como pueblo. Como comunidad que no olvida a sus grandes. Que honra a sus ídolos en vida. Que los abraza cuando más lo necesitan. El destino, impredecible y a veces cruel, ha querido ponerlo a prueba. Pero nosotros, sus admiradores, sus compatriotas, sus amigos, tenemos el deber de sostenerlo con nuestro cariño. De recordarle que no está solo. Que un país entero respira con él. Que millones de corazones laten al ritmo de su recuperación. Tal vez mañana amanezca con una noticia esperanzadora. Tal vez despierte y nos regale otra sonrisa. Tal vez vuelva a cantar. Porque los milagros existen. Y cuando el amor de un pueblo es tan fuerte como lo es hoy por César Costa, todo es posible. Hoy, mientras las luces del quirófano siguen encendidas y la batalla por su vida continúa, el mundo aguarda. Y aunque la incertidumbre es grande, también lo es el amor. Porque César Costa no es solo un artista. Es una leyenda viva. Y las leyendas, incluso cuando caen, renacen más fuertes. César Costa no solo fue una estrella de la música y la televisión, fue una figura paterna para generaciones enteras, un símbolo de esperanza y de valores. Sin embargo, en su vida personal, reinaba el silencio, la distancia y el abandono emocional. Sus hijos, ocupados con sus propias vidas, lo visitaban cada vez con menos frecuencia. Aquellos almuerzos dominicales llenos de risas se convirtieron en llamadas breves y compromisos pospuestos. La casa que alguna vez estuvo llena de voces, se convirtió en un eco constante de soledad. Y César, quien tanto había entregado al país, se sentía olvidado por aquellos a quienes más amaba. La decadencia de su salud fue silenciosa pero implacable. Primero llegaron los dolores articulares, luego los problemas respiratorios y, finalmente, una debilidad persistente que le robaba el aliento incluso en las tareas más simples. Los médicos le recomendaron descanso absoluto, pero para alguien como él, acostumbrado a la energía del escenario, al calor del público, eso era una condena. El cuerpo le pedía tregua, pero su corazón se resistía a aceptar el ocaso. Cada día era una lucha silenciosa contra el deterioro físico y la depresión que crecía en su interior. Pero fue el accidente lo que marcó el punto de quiebre. Según los primeros informes, César perdió el control de su vehículo tras un mareo repentino, probablemente causado por su delicado estado de salud. El automóvil se estrelló contra una valla de seguridad en una carretera secundaria a las afueras de la Ciudad de México. Los testigos afirmaron que, al ser extraído del vehículo, tenía la mirada perdida, como si ya no estuviera del todo presente. Algunos paramédicos aseguraron que, incluso en medio del dolor, César murmuraba nombres, los de sus hijos, los de seres queridos que ya no estaban cerca. Como si en esos instantes finales, su alma buscara una última reconciliación, un último adiós. En el hospital, los médicos hicieron todo lo posible.
Fue ingresado en cuidados intensivos con múltiples fracturas y un cuadro clínico complicado. Pero lo que más alarmaba a los especialistas no era tanto la gravedad física, sino la fragilidad emocional del paciente. «Es como si no tuviera fuerzas para pelear», declaró un médico. Como si ya hubiera aceptado su destino. Y es que, en el fondo, César Costa llevaba años muriendo en vida. La fama y el reconocimiento público no lograban llenar el vacío que le dejaba la ausencia de afecto familiar. Su salud, deteriorada por el tiempo y por la melancolía, era solo el reflejo de una tristeza más profunda. La enfermedad no solo le atacó el cuerpo, sino también el espíritu. Y cada cumpleaños celebrado en soledad, cada Navidad sin abrazos sinceros, cada llamada esperada que nunca llegaba, fueron clavos invisibles en su alma. Los amigos cercanos, aquellos pocos que aún lo visitaban, hablaban de un hombre diferente. Ya no era el César Costa vibrante, entusiasta, siempre dispuesto a bromear. Era un hombre ensimismado, pensativo, que pasaba horas mirando fotos antiguas, cartas de amor amarillentas, y recuerdos de una época en la que el amor y la familia eran el centro de su universo. En más de una ocasión, fue visto llorando en silencio, acariciando el retrato de su madre fallecida, como si en ella buscara la ternura que el presente le negaba. Los medios de comunicación, al enterarse del accidente, no tardaron en hacer eco del suceso. Pero pocos entendieron que lo que había ocurrido no era solo un accidente vial, era el reflejo de una tragedia emocional acumulada. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, oraciones y recuerdos de su legado. Pero en el fondo, esos gestos llegaban tarde. Llegaban cuando César ya había tocado fondo emocionalmente, cuando su corazón estaba más cansado que nunca. En su habitación de hospital, rodeado de máquinas que pitaban con regularidad, César Costa permanecía en silencio. El brillo de sus ojos se había apagado. Cada respiración era una batalla, y cada pensamiento lo arrastraba a recuerdos lejanos que dolían más que cualquier herida física. La visita de uno de sus hijos, la única en varios meses, logró arrancarle una lágrima. Una lágrima silenciosa, profunda, como el mar de emociones que llevaba dentro. «Perdón por no estar», le susurraron al oído. César no respondió, pero apretó levemente la mano de su hijo. Fue un gesto mínimo, pero cargado de un simbolismo desgarrador, el deseo de perdonar, de dejar ir, de sanar en silencio. Hoy, mientras el país entero espera nuevas noticias sobre su estado, muchos comienzan a preguntarse si la fama justifica el precio de la soledad. La historia de César Costa es una advertencia dolorosa: el amor familiar no puede posponerse, los abrazos no pueden esperar, las palabras de afecto deben decirse antes de que sea tarde. Porque el tiempo es cruel, y cuando se agota, no da segundas oportunidades. En el corazón de México, millones de personas oran por la recuperación de César. Pero más allá de su salud física, muchos desean que, en algún rincón de su alma, él encuentre paz. Paz con su pasado, paz con su familia, paz con su historia. Porque César Costa no solo fue una leyenda, fue un hombre que amó profundamente, que dio más de lo que recibió, y que hoy, en la cama de un hospital, espera que ese amor, alguna vez, regrese a él. Este no es solo un accidente. Es el grito silencioso de un hombre que llevaba años pidiendo ayuda, un alma que clama por consuelo, una historia que merece ser contada no con morbo, sino con empatía. Y ojalá que, si logra despertar de esta pesadilla, no lo haga solo en un hospital frío, sino rodeado de quienes aún tienen tiempo de reparar el amor perdido. Pero mientras el país entero sigue pendiente del parte médico oficial, la tragedia de César Costa no se mide solo en huesos rotos o en informes clínicos fríos. Se mide en sus silencios largos, en las palabras no dichas, en las cartas escritas pero nunca enviadas. Su corazón no solo estaba dañado por la edad y las enfermedades, sino también por años de pequeñas traiciones cotidianas, de olvidos familiares, de promesas incumplidas. Como artista, dio todo de sí para conectar con el público. Como hombre, solo pedía un poco de amor a cambio. Y no lo recibió. Los enfermeros del hospital, algunos apenas reconocían al ídolo de décadas pasadas, contaban que, incluso bajo el efecto de los calmantes, César murmuraba nombres y recuerdos: ¿dónde está mamá? ¿Por qué no viene mi hija? ¿Papá, me estás esperando? Preguntas sin respuesta, lanzadas al vacío blanco de una habitación de cuidados intensivos. Preguntas que revelaban una mente atrapada entre el presente y un pasado más cálido, más humano, más lleno de afecto. Uno de los momentos más desgarradores sucedió 2 noches después del accidente.
Una enfermera de guardia lo encontró con los ojos abiertos, clavados en el techo. Tenía la mirada perdida. No hablaba, pero sus labios temblaban levemente, como si susurrara algo. La enfermera se acercó y lo escuchó repetir una sola palabra, una y otra vez, como un mantra: perdón. Perdón por no haber sido suficiente para retener a su familia, perdón por haberse entregado tanto a su carrera y haber descuidado los pequeños momentos de la vida. O quizás pedía perdón por algo más profundo, algo que solo él sabía, guardado como un secreto entre los pliegues de su alma. Fuera del hospital, la prensa comenzaba a construir el relato de su tragedia. Pero nadie podía capturar la dimensión emocional de su colapso interno. Era más que una figura pública accidentada. Era el símbolo viviente de un país que olvida a sus héroes. El César de la televisión, del rock and roll, de las causas sociales, estaba solo. Y esa soledad dolía más que cualquier herida física. Porque los huesos se sanan, pero el alma, cuando se fractura, puede quedar rota para siempre. Algunos periodistas recordaban con nostalgia los días de gloria, cuando César Costa llenaba auditorios y los niños lo miraban como un modelo a seguir. En aquellos días, nadie pensaba que ese hombre elegante, con voz pausada y mirada tierna, algún día enfrentaría su vejez en silencio, sin una mano que le acariciara la frente o un nieto que le leyera cuentos por la tarde. La tristeza no llegó de golpe. Fue un goteo constante. Una visita menos cada semana. Una llamada menos cada mes. Hasta que un día, el silencio fue absoluto. Los médicos confirmaron lo que todos temían: la situación es delicada. Tiene fracturas múltiples, un pulmón comprometido, y su sistema inmunológico no responde como debería. Pero lo más alarmante es la falta de voluntad para luchar. Es como si el corazón de César, no el órgano, sino su esencia, hubiera decidido dejar de pelear. Y eso, en medicina, es lo más peligroso, cuando un paciente pierde la esperanza. Mientras tanto, en las redes sociales, los fanáticos organizaban cadenas de oración. Desde Monterrey hasta Buenos Aires, pasando por Los Ángeles y Madrid, miles de personas compartían mensajes de apoyo, fotografías antiguas, recuerdos de infancia marcados por sus canciones o programas. Y sin embargo, uno se pregunta, ¿por qué ese amor no llegó antes? ¿Por qué esperamos a la tragedia para recordar que alguien fue importante en nuestras vidas? Uno de los miembros del equipo médico, conmovido por la historia, decidió colocar una pequeña radio en su habitación. En ella sonaban suavemente algunas de sus canciones más icónicas, como si la música pudiera despertarlo, como si las notas de un pasado glorioso pudieran devolverle la voluntad de vivir. Al escuchar los primeros acordes, César movió levemente los dedos. Una lágrima rodó por su mejilla. Y en ese pequeño gesto, el mundo entero quiso ver una señal. Una chispa de luz en medio de tanta oscuridad. En el fondo, lo que César Costa representa en este momento no es solo la fragilidad del cuerpo humano. Es la fragilidad del alma cuando no recibe el alimento del afecto. Es el espejo de tantos adultos mayores que, tras años de darlo todo, terminan solos, marginados, olvidados. Su historia es un llamado de atención. No solo para su familia, sino para todos. Para quienes posponen abrazos, para quienes creen que hay tiempo para todo, para quienes suponen que la fama suple la necesidad de amor. César Costa, en su silencio, está gritando por todos ellos. Y si este fuera su último capítulo, aunque nadie lo desea, que al menos no se escriba con tinta de indiferencia. Que se escriba con ternura, con empatía, con memoria. Que se recuerde no solo al artista, sino al hombre que sufrió en secreto, que se sintió invisible en su vejez, que soñó con una familia unida que ya no estaba a su lado. Y si logra despertar, ojalá que lo primero que vea no sean los tubos ni las máquinas, sino los rostros de aquellos que aún tienen tiempo de decirle: te queremos, papá. Perdón por la distancia. Estamos aquí. En medio del caos cotidiano, de las noticias fugaces y las preocupaciones del mundo moderno, hoy una historia ha detenido el tiempo. Una historia que ha tocado el alma de miles, que ha traspasado fronteras y que nos recuerda que, detrás de cada figura pública, detrás del artista, del cantante, del actor, existe un ser humano de carne y hueso. Hoy hablamos de César Costa, el ícono, el ídolo de generaciones, el caballero del rock and roll mexicano, quien está atravesando quizás el momento más oscuro de su existencia. Las noticias llegaron sin previo aviso. Un accidente repentino. Un momento de infortunio que lo cambió todo.
las imágenes de una ambulancia cruzando la ciudad, las sirenas rompiendo el silencio de la tarde, y en su interior, el cuerpo herido de César Costa, conmocionaron al país entero. Su rostro, tantas veces visto en escenarios, programas de televisión y causas benéficas, ahora se veía envuelto en el velo del dolor, la urgencia y la incertidumbre. Quienes lo conocen bien aseguran que César siempre ha sido un hombre fuerte, comprometido, generoso. A lo largo de su vida no solo conquistó corazones con su música, sino que también se convirtió en un defensor incansable de los derechos de los niños, de la justicia social, de la dignidad humana. Pero hoy, ese mismo hombre necesita de nosotros. Necesita de nuestro amor, de nuestra energía, de nuestras oraciones. Este no es un llamado cualquiera. Es un grito desde el alma. Porque cuando una figura como César Costa cae herido, no solo cae una persona, se estremece una parte de nuestra historia, se tambalea una parte de nuestra identidad colectiva. Muchos crecimos con sus canciones, con sus películas, con su sonrisa eterna. Él estuvo ahí para acompañarnos en momentos de alegría, de nostalgia, de juventud. Ahora, es momento de que nosotros estemos para él. César está siendo trasladado de emergencia a un hospital. Los médicos hacen todo lo posible para estabilizarlo. El pronóstico, hasta el momento, es reservado. La familia pide respeto, pero también agradece cada muestra de afecto que ha comenzado a inundar las redes sociales. Mensajes de admiradores, de colegas, de viejos amigos que hoy no encuentran palabras para describir su tristeza. Pero más allá de la preocupación inmediata, esta situación debe hacernos reflexionar. ¿Cuántas veces damos por sentado que nuestros ídolos son invencibles? ¿Cuántas veces olvidamos que detrás de la fama y el éxito hay corazones que laten, que sufren, que sangran igual que los nuestros? Hoy César Costa está en una camilla, rodeado de luces frías y el sonido agudo de los monitores. Hoy César está luchando. Luchando por vivir, por regresar, por seguir sonriendo como siempre lo ha hecho. Y es en estos momentos en que la unidad se vuelve indispensable. No importa de dónde vengas, qué religión practiques o qué ideología política sigas. Hoy te pedimos, como hermano, como ser humano, que detengas unos segundos tu día para enviar una oración, un pensamiento positivo, un suspiro de esperanza por la salud de César Costa. Él merece eso, y mucho más. A lo largo de los años, César demostró ser más que un cantante, fue un símbolo de compromiso social. Como embajador de buena voluntad de UNICEF, dedicó décadas a mejorar la vida de los niños y niñas más vulnerables de México y América Latina. ¿Cómo no conmovernos ahora, cuando ese mismo hombre necesita que el mundo le devuelva un poco de todo lo que él ha dado? Recordemos también que la salud no discrimina. Hoy es César, mañana podría ser cualquier otro ser querido. Que esta tragedia momentánea sirva para recordarnos la fragilidad de la vida, la importancia de decir, te quiero a tiempo, de valorar a quienes nos rodean, de no posponer los abrazos ni las palabras que sanan. Hoy más que nunca, César necesita de su público. No para aplaudirlo, sino para sostenerlo con el alma. Cada pensamiento positivo, cada oración que se eleve al cielo, puede ser una luz en el oscuro pasillo del hospital donde lucha por aferrarse a la vida. Su familia, devastada, agradece cada gesto. Sus médicos hacen todo lo posible. Y nosotros, desde donde estemos, podemos formar una cadena de amor y esperanza que lo rodee y lo fortalezca. A los jóvenes que quizás solo conocen su nombre de oídas, les decimos, investiguen quién fue César Costa. Escuchen su música. Vean sus entrevistas. Descubran la historia de un hombre que dedicó su vida a hacer el bien, dentro y fuera del escenario. Y cuando lo hagan, entenderán por qué millones de personas hoy tienen el corazón apretado. A los adultos que lo vieron triunfar, que lo escucharon en vivo, que crecieron soñando con su voz de terciopelo, les pedimos que no olviden lo mucho que significó para toda una generación. Hoy es momento de devolverle un poco de esa devoción. A las personas de buen corazón, aunque no lo conozcan personalmente, les pedimos que se unan al clamor colectivo. Que envíen luz, que pidan por su recuperación, que sostengan emocionalmente a esa familia que se debate entre la fe y el miedo. Y si César nos está escuchando desde esa camilla, si su alma aún resiste entre la vida y la muerte, queremos decirle, no estás solo, César. Todo un país, toda una comunidad de admiradores, te abraza con fuerza. No te rindas. Sigue luchando. Te necesitamos. Este es un momento histórico.
Un momento en que el amor debe hablar más fuerte que el miedo. En que la humanidad debe unirse en un solo latido. Por César. Por todos aquellos que hoy sufren en silencio. Que su dolor nos despierte, que su lucha nos inspire, que su vida siga siendo un faro de luz aún en la tormenta. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, decimos, fuerza, César Costa. Estamos contigo. No te sueltes. El mundo te espera. Tu gente te ama. Y juntos, superaremos esto. Porque cuando un ser como César Costa cae, no es solo su cuerpo el que se ve afectado, sino el alma de todos los que alguna vez vibraron con su música, con sus palabras, con su compromiso. Es como si el país entero hubiera recibido un golpe en el pecho. Es un momento de pausa, un instante donde el tiempo parece suspenderse, donde los recuerdos se hacen más nítidos, más vivos, más dolorosos. Recordamos a César en blanco y negro, joven, galante, con ese peinado impecable, cantando Mi pueblo o Besos por teléfono con una ternura que enamoraba a multitudes. Lo vimos convertirse en uno de los máximos exponentes del rock and roll mexicano, sí, pero también lo vimos madurar con elegancia, convertirse en un hombre de principios, de valores, de voz firme frente a las injusticias. Un artista completo. Un ciudadano ejemplar. Un ser humano íntegro. Ahora, esa misma figura, la del ídolo que parecía eterno, yace en una camilla, mientras médicos y enfermeros hacen todo lo que está en sus manos para salvarlo. Y nos duele. Nos duele como si fuera un familiar. Porque en realidad, lo es. César Costa ha sido parte de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestras memorias más íntimas. Su voz ha sonado en las fiestas de 15 años, en los programas dominicales, en los viajes por carretera. Nos ha acompañado en los momentos felices y en los de melancolía. Y por eso, hoy, nos sentimos vacíos, vulnerables, profundamente tristes. Pero en medio de esta tristeza, también surge algo hermoso, la solidaridad. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de oraciones, de anécdotas que nos arrancan lágrimas. Personas de todas las edades y lugares se han unido para decir fuerza, César. Jóvenes que descubrieron su música gracias a sus padres, adultos que crecieron con sus canciones, abuelos que lo vieron en vivo en sus años de gloria, todos unidos por un mismo sentimiento, el amor. ¿Y qué poder tan grande tiene el amor? Porque aunque los doctores usen ciencia, aparatos, conocimientos, el amor también sana. El cariño sincero de millones de personas puede convertirse en una energía que traspasa paredes, que cruza ciudades, que se instala al lado de la cama de un hospital y susurra al oído de César, no estás solo, estamos aquí. En este punto de la historia, no sabemos lo que pasará. No tenemos certezas. Solo tenemos esperanza. Y eso ya es mucho. Porque mientras haya esperanza, hay vida. Y mientras haya vida, hay posibilidad de volver a escuchar su voz, de volver a ver su sonrisa, de volver a emocionarnos con su presencia. Por eso, te pedimos una vez más, piensa en César Costa. Recuerda lo que ha significado para ti, para tu familia, para tu país. Y desde ese recuerdo, manda tu luz. Si tienes fe, reza. Si no la tienes, piensa en él con cariño. Si alguna vez lo viste en concierto, revive ese momento. Si nunca lo conociste, investiga su historia, y verás por qué hoy el mundo lo llora. Y si puedes, comparte este mensaje. Que llegue a más corazones. Que la cadena no se rompa. Porque la vida es frágil, sí. Pero también es poderosa. Y si algo hemos aprendido de César Costa es que, cuando el amor se une, puede mover montañas. No dejemos que este momento pase desapercibido. Hagamos de este dolor una oportunidad para amar más, para unirnos más, para recordar lo que realmente importa, la vida, la familia, la gratitud, la memoria. Hoy más que nunca, el legado de César está vivo. No en los escenarios, no en los discos ni en los programas, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Y ese legado merece ser protegido, cuidado, valorado. Mientras él sigue luchando en esa sala de urgencias, rodeado de máquinas y susurros, nosotros debemos seguir luchando desde aquí, con las armas que tenemos, el amor, la empatía, el recuerdo. Y si estás leyendo esto, no lo dejes pasar. Haz una pausa. Cierra los ojos. Piensa en César Costa. En su bondad.
en su arte, en su ejemplo. Y dile, desde lo más profundo de tu alma: te esperamos, César. No te rindas. El mundo aún necesita tu luz. La noticia cayó como un rayo en medio de la tarde. César Costa, el ícono de la música y la televisión mexicana, había sufrido un grave accidente. Las primeras imágenes filtradas mostraban la escena del siniestro, los cristales rotos, el caos, y luego, el silencio angustiante, hasta que apareció la camilla. César estaba siendo trasladado de urgencia en una ambulancia, con el rostro pálido, los ojos cerrados, y un equipo médico luchando por estabilizarlo mientras el vehículo aceleraba con la sirena encendida hacia el hospital más cercano. El mundo se detuvo por un instante. Para muchos, César Costa no es solo un artista, sino una figura entrañable que acompañó generaciones con su voz cálida y su presencia siempre elegante. La preocupación se extendió como una ola. En redes sociales, las muestras de apoyo se multiplicaron. «Fuerza, César, no nos dejes, estamos contigo», escribían fans, artistas y periodistas, todos unidos por el mismo nudo en la garganta. Las circunstancias del accidente aún no han sido aclaradas por completo. Lo que se sabe es que ocurrió en una zona urbana, en un cruce donde, según algunos testigos, un vehículo perdió el control y embistió al automóvil donde viajaba César. El impacto fue fuerte, y aunque el cantante llevaba puesto el cinturón de seguridad, el golpe habría sido directo del lado del conductor. Su estado es delicado, según fuentes cercanas, y en este momento estaría siendo sometido a estudios neurológicos por posibles traumatismos. La familia de César ha pedido respeto y privacidad en estos momentos difíciles, pero también ha agradecido profundamente el cariño del público. Su hijo, visiblemente afectado, pronunció unas palabras breves frente al hospital: «Papá es fuerte. Sabemos que está luchando y no está solo». Cada palabra de aliento cuenta. Este episodio no solo ha estremecido al mundo del espectáculo, sino que ha tocado fibras muy íntimas en todos los que crecimos admirando su talento. En tiempos como estos, recordamos cuán frágil es la vida, incluso para aquellos que parecen inmortales desde la pantalla o el escenario. César Costa, con su sonrisa serena y su corazón generoso, merece hoy más que nunca nuestras oraciones, nuestra atención y nuestra memoria. Ahora más que nunca es momento de estar unidos. No sabemos qué pasará en las próximas horas. Pero lo que sí sabemos es que César ha dejado huellas imborrables en la historia cultural de México. Y en nosotros. Cara rezando desde el canal Noticias Famosas, queremos invitarte a que te unas a esta comunidad. Suscríbete para mantenerte informado con respeto, con sensibilidad y con humanidad sobre lo que sucede con nuestras figuras más queridas. Cada historia que contamos, cada homenaje, cada noticia, la compartimos contigo desde el corazón. Cámara de Cine, si te ha conmovido esta historia, si sientes lo mismo que millones de personas que hoy rezan por César Costa, suscríbete ahora a Noticias Famosas y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Megafonía apoya este canal con un me gusta, un comentario, y sobre todo, compartiendo este vídeo para que más personas puedan enviarle fuerza a César. Bocadillo de diálogo. ¿Y tú, qué recuerdo tienes de César Costa? Escríbelo en los comentarios. Unámonos en este momento tan duro. Porque cuando un ídolo sufre, su pueblo se levanta para abrazarlo. Noticias Famosas, donde la emoción, el respeto y la verdad se encuentran.